Hola, buenos días, Luis. ¿Me escuchas? ¿Se está levantando recién Elena o es una madrugadora ya nata que todos los días está ahí, arriba Perú, 5 de la mañana? Profesor, aquí. Bien, también estás en práctica, ¿no, Elena? Sí, pues profesor, todos nuestros compañeros hoy estamos. ¿En qué colegio te ha tocado en este semestre? Elena. Para todos, son de León. Tenemos más, Ah, ahí están todos. todos que están por grados, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. De primero a quinto, ¿no? Hola Marvin, buenos días. Como no son buenos días. Bien, todos los que estamos acá pues somos madrugadores natos, ¿no? 5 de la mañana estamos arriba, ¿no? Y aprovechamos la hora para poder hacer las sesiones, ¿no? Bien, les comento que como una anécdota, ustedes fueron el único grupo, por ejemplo, que nos aceptaron o me aceptaron la propuesta de iniciar las sesiones a las 6 de la mañana. Quizás porque ustedes ya son pues más mayorcitos, no saben de que cuanto más temprano ganas más tiempo y puedes hacer más cosas. Pero en primer semestre nunca me ha aceptado, no, profe, muy temprano. Dice. Es que sea pues a las 8 a las 8 quería. A Bueno, las 8 ya está bien lento el internet. claro, ya está más. Yo le explicaba eso, ¿no? Y bueno, cuando hacemos clase igual se quejan, profe no escucho, profe no veo, me bota el internet, bueno, ustedes han querido. Bien, este, según la lista somos 10. Hay un compañero más que se ha unido, creo, o siempre éramos 10, no recuerdo. Elena, usted es la delegada, ¿no? Luis, profesor. Ah, Luis, ¿qué sabes de tus demás compañeros? Casi siempre estamos los mismos en sesiones. ¿Están activos? Luis. ¿Cómo De- dice, profesor? ¿Puede repetir? ¿Qué sabes de tus demás compañeros, ya que usted es el delegado? ¿Están activos? Porque en las sesiones que normalmente tenemos, Activo, maestro. Sí, aña, están activos. los 10 están activos. Sí, los 10 profesor, los 10 están activos. Están participando todos. Aña, muy bien. Entonces vamos ya a lo nuestro. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Recuerdan ustedes nuestra última sesión? ¿Sí? ¿Recordamos nuestra última sesión? ¿Recuerdan ustedes qué tema habíamos tratado? Hola, ¿me escuchan? ¿Se perdió la señal? Hola, hola, buenos días. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Entonces, la clase última hemos estado viendo todo respecto al fenómeno físico de la perdón, la electrostática, ¿no? Y la electrodinámica. Si ustedes recuerdan, en la electrostática hemos visto algunas leyes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué ley hemos visto? Tenía un nombre medio raro. Eh, Newton. de todo. Ya, a ver, primero hemos visto en la electrostática teníamos la ley de cargas, ¿recuerdan? La ley de cargas. Ah,
La ley de cargas nos decía, a ver, permítame una imagen acá. Ahí está. La ley de cargas nos decían que cargas del mismo signo se oponen, ¿no? Se repelen. Sea esta positiva positiva o negativa negativa. Y las cargas de igual signo se atraen, ¿no? Esa es prácticamente una ley también que se da en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, ahora definíamos también cuando un cuerpo está eléctricamente cargado con cargas positivas y con cargas negativas. ¿Recuerdan ustedes eso? Eléctricamente cargado quiere decir cuando un cuerpo gana o cuando un cuerpo pierde electrones. Cuando se dice que un... Ya, Pierde, profe. ya, cuando está cargado positivamente, ¿qué ha pasado? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Correcto, ¿no? Correcto, ha perdido electrones, ¿no? Por más contrario a nuestro razonamiento que indique esto, ¿no? Porque nuestro sentido común, ¿no? Nos diría de que, oh, mire, pues si ha perdido, debería estar con carga negativa. No. Cuando pierde electrones un cuerpo, se dice que está cargado eléctricamente con cargas positivas. Y cuando gana electrones un cuerpo, se dice que está cargado con cargas, ¿qué? Cuando un cuerpo gana electrones, se dice que tiene qué tipo de signo, positivo o negativo. Positivo y negativo. No, es negativo. ¿Ya? Es negativo. Entonces, resumiendo, si un cuerpo pierde electrones o cede electrones, tiene carga positiva. Si un cuerpo gana electrones, ¿no? o adiciona electrones, tiene carga negativa. Bien, entonces aclarado esto, en la electrostática nosotros vimos solamente esta ley, ¿no? La ley de Coulomb, que nos permitía justamente calcular la fuerza con la cual se atraen o se repelen estas cargas, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? Acá está la ecuación o fórmula, ¿no? Fuerza igual a la constante K multiplicado por el valor absoluto de las cargas 1 por la carga 2, todo dividido entre la distancia que están separados al cuadrado. Bueno, acá está un poquito, ¿no? Entonces esta fuerza puede ser de atracción si las cargas son positivas, ¿no? O pueden ser de repulsión eh, si las cargas son iguales, ¿no? Bien, hasta ahí creo que no hay ninguna duda. Después vimos la electrodinámica, ¿no? A ver un momento, se está uniendo un compañero. Y ahora sí, continuamos. En la electrodinámica, habíamos visto una ley, ¿verdad? Bueno, algunas de ellas, que era la ley de, ¿recuerda? Era la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm tiene, y siempre hay que aprovechar este caso cuando ustedes estén en aula, la ley de Ohm pues tiene una similitud en cuestión de fórmulas con el tema de cinemática, ¿no? Con las leyes del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? La ley de Ohm, ahí está, en la cual nos dice, ¿no? Acá vamos a poner la ley de Ohm, en la cual nos dice, ahí está, desarrollada por el físico alemán Georg Simon Ohm, bueno, un loquito por ahí, ¿no? Teóricamente, ¿qué nos dice? La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado, inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Bueno, en la clase pues de chicos de quinto, cuarto, tercero, secundaria, leerles esta definición pues le va a sonar un poco abstracto, ¿no? No los va a ayudar. Pero lo que sí podemos hacer paralelismos, poner ejemplos como las de el agua circulando por un tubo,
¿no? Que nos ayuda a definir lo que sería la intensidad, nos ayuda a definir lo que sería el voltaje o la fuerza y también la resistencia, ¿no? ¿Qué resistencia se encuentra el agua? Ese es el paralelismo que normalmente se toma, por lo menos yo en mis sesiones así, para que puedan entenderlo, muchachos, porque a veces comprender estos temas, como se habla de cosas que nunca ven, nunca tocan, pero sí se utiliza, ¿no? Existe. Bien, ahí está la ley de Ohm. Que en resumidas cuentas, entonces, nos dice que ahí están las tres ecuaciones. Es la misma, no, no es que sean tres leyes, es la misma. El voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad es voltaje entre la resistencia y la resistencia es voltaje entre intensidad. Tener en cuenta de que el concepto de intensidad nosotros ya lo veníamos viendo desde el tema de electrostática, ¿no? A ver, vamos a apuntar acá, permítame. ¿Recuerdan ustedes a qué era igual la intensidad sin tocar la ley de Ohm? ¿Recuerdan? Entonces la intensidad que se ponía como I era igual a la cantidad de carga que pasaba por un medio conductor dividido entre el tiempo, ¿no? Entre el tiempo. Esa era la intensidad, ¿ya? La intensidad viene a ser entonces las cargas que pueden pasar por un medio conductor en cada unidad de tiempo. Ahora, decir medio conductor, pues todos nos hacen la idea pues de un cable, ¿no? Ya que los metales por lo general son utilizados por su o su baja resistencia al flujo de electrones a través de del cuerpo, ¿no? Eh, y también por su costo, ¿no? Y hay materiales malos conductores que se conocen que normalmente en la industria pues se utilizan, ¿no? Eh, para materiales aislantes, ¿no? Para materiales aislantes. Entonces, si el alumno, por ejemplo, no entiende, siempre es bueno ponerlo, pues, imágenes que le puedan hacer comprender, ¿no? Y la red está muy llena de ellas. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿no? Tan solamente viendo esto, el alumno ya puede entender, ¿no? O le va llena la idea de qué función hace o qué es lo que realmente es el voltaje. Fíjense, qué es el amperaje, la intensidad y qué es el ohmio, qué es la resistencia, ¿no? En esa imagen, ¿no? Entonces el amperaje, la intensidad es el flujo, ¿no? La persona que quiere ir de un lugar a otro, ¿no? Como está representada en esta gráfica. El voltaje es la fuerza con la cual se está yendo y la resistencia pues es obviamente esa traba con el cual van a tener. Justamente decíamos de que hay materiales que presentan pocas resistencias, ¿no? Eh, Hay una cerámica que está en investigación, bueno, hace un par de años estaba en investigación, no sé si está en producción ahora, que sometido a 0 grados Kelvin o aproximado al 0 grados tenía cero resistencia, ¿no? Lo cual facilitaría de que la corriente al momento de ser transmitida pues no tenga pérdidas, ¿no? Lamentablemente los cables conductores que utilizan tiene pérdidas, no se pierde parte de la corriente o de los electrones que están circulando allí. Y el flujo de electrones a través de un medio conductor, o sea, la intensidad se debe a la energía. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, uno de los grandes problemas de la humanidad o de nuestra generación de ahora es justamente el problema energético, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, si ustedes observan canales de Europa, ¿no? Claramente se observa que hay un problema energético, ¿no? El costo de la energía eléctrica está muy alta. Incluso acá mismo en Quito tenemos un costo elevadísimo, tenemos que racionalizar. Entonces, cuando ustedes aborden este tema con sus alumnos, pues siempre dediquen unos minutos o tiempo extra a que entienda, razone y pueda construir en su mente qué es esto de la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué es esto de la ley de cargas? ¿No? Más que someterlos a que se memoricen una fórmula. Bueno, ya no estamos en esa época, ¿no? Nosotros
donde se valoraba o se calificaba positivamente el memorismo. No, puedes tener ahí un recorte, una mini impresión en las paredes de tu laboratorio, ¿no? De la ley de Ohm. Incluso puedes ampliarlo con potencias, ¿no? Pero bueno, entonces es lo que estábamos viendo. Y también hemos visto, recuerdan ustedes, los circuitos. ¿Recuerdan? Entonces, en los circuitos nosotros teníamos pues o se representaban, ¿no? Los distintos componentes eléctricos se pueden representar pues por símbolos en los gráficos, ya que es poco práctico pues tratar de representarlos con un dibujo así, tipo un gráfico, un bosquejo, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos símbolos de algunos componentes eléctricos, ¿no? Sean estos activos o pasivos, ¿no? Ahí teníamos un cable conductor, normalmente se lo dibuja por una línea, un interruptor, ahí está. Ahí tenemos el dibujo de una pila, de una batería, de una bombilla, de un amperímetro, voltímetro, condensador, etcétera. Y nosotros solamente en lo que hemos estado trabajando eran las resistencias, ¿verdad? Que tenía una forma un tanto medio graciosa de representarlo como si fuera pues un peine, ¿no? O el esqueleto de un pescadito nuevamente, ¿no? Pero hay varias formas de representar resistencias. Acá tenemos otra forma de representar una resistencia. Esta es una resistencia variable llamado también potenciómetro, ¿no? Y tenemos otros símbolos más, no son todos, ¿no? Hay muchos más símbolos eléctricos y electrónicos, pero son los que normalmente se utilizan. Muy bien, entonces estos circuitos eléctricos, pues se crean para poder representar en el mundo del mundo real algunos circuitos simples que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, podemos intentar hacer para demostrar la ley de Ohm, pues, ¿no? Podemos utilizar un circuito así como este, ¿no? Donde tenemos una fuente de energía, en este caso es de energía química, llamado también pila o batería, ¿no? Por donde van a circular los electrones. Tenemos nuestro foquito, seguramente en los laboratorios de donde a ustedes les toque estar, tendrán pues los antiguos bombillos o algunos tendrán incluso algunas luces tipo LED, los interruptores, ¿no? Y luego de mostrarlo, pues llevar ese dibujo a lo que es un símbolo, ¿no? O sea, representarlo simbólicamente, ¿correcto? Luego hemos visto, ¿no? Hemos visto que hay distintos tipos de circuitos, ¿correcto? ¿Qué tipo de circuitos teníamos? Bueno, acá va una imagen. Teníamos, ahí está, circuitos en serie, circuitos en paralelo y los circuitos mixtos, ¿no? No, y en cada uno de ellos se daban ciertas peculiaridades, sobre todo con la ley de Ohm, con la intensidad, o sea, la manera como se calculaba la intensidad, el voltaje y la resistencia, ¿no? Si ustedes recuerdan, a ver, vamos a copiar una imagen acá para que sea mejor. Ahí está. Un circuito en serie es aquel en donde van seguidos, ¿no? Donde termina un componente, inicia el otro. Acá podemos ver, por ejemplo, tres circuitos, ¿no? En donde tenemos una fuente de energía. Entonces este es nuestro voltaje, ¿no? Nuestro voltaje, ¿no? La fuerza con la cual está entrando. Entonces esto lo llamamos voltaje total. La intensidad con la que entra es intensidad total, ¿verdad? Y todo el circuito también tiene una resistencia total. Estos totales se calculan, ¿no? En un circuito en serie decimos que la intensidad total del circuito era igual a la intensidad de cada uno de los puntos donde se están consumiendo corriente.
Entonces, si tengo tres resistencias, vamos a tener intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, ¿verdad? Entonces, la suma de estos era, perdón, no era la suma. La intensidad es la misma en cada uno de los puntos, ¿no? En cada uno de los puntos. En cambio, el voltaje total, esto sí se sumaba. Así como hay un voltaje, una intensidad 1, 2 y 3, también en cada uno de los puntos habrá pues un voltaje 1, 2 y 3, ¿no? Y a ver, la resistencia se calculaba también sumando algebraicamente, ¿no? Se sumaba. En cambio, en un circuito en paralelo, el cambio era distinto, ¿no? Si acá tengo resistencia 1, tendré intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Entonces, la intensidad total acá se calculaba sumando. Entonces, la intensidad es la que se subdivide, vamos a decir así. En cambio, el voltaje se mantiene, ¿no? El voltaje se mantiene. Y en cambio, la resistencia, para calcular la resistencia, ¿no? Hay un manejo aritmético un tanto distinto, ¿no? Se calculaba así, la suma de los inversos. Entonces, la resistencia en un circuito en serie aumenta, ¿no? La resistencia total de un circuito, si está en serie, esas resistencias se van sumando, van aumentando. Perdón. En cambio, en un circuito en paralelo, disminuyen. Ya, si yo tengo dos o tres resistencias en paralelo, al final obtendré una resistencia mucho menor que las que están formando. La intensidad en un circuito en serio se mantiene en cada punto, ¿no? En cambio, el voltaje no, el voltaje se va subdividiendo. La intensidad en un circuito en serie, en cambio, se subdivide y el voltaje es el mismo. Es por eso de que los circuitos en paralelo son los circuitos que se utilizan en las instalaciones domésticas, ¿no? Si ustedes han visto las instalaciones de sus tomacorrientes, las instalaciones ¿no? de su alumbrado, la mayoría seguramente serán en un circuitos en paralelo. ¿Por qué? Porque normalmente si se trabajaría en circuitos en serie, ¿no? Los equipos eléctricos requieren pues de cierto voltaje, ¿no? Entonces, si entra acá 220 volts, en el circuito, en el componente 2 ya llegará menos. En el componente 3 pues llegará mucho menos, ¿no? ¿En qué situaciones se utilizan circuitos en serie? Bueno, nosotros hemos visto alguna vez, ya vamos a llegar a la época navideña, en donde vamos a tener pues los circuitos de los foquitos en serie, ¿no? Entonces ahí es donde se utiliza, ¿no? En cambio, los circuitos en paralelo son los más utilizados en la resolución de instalaciones domésticas. Muy bien. Acá hemos hecho todo un resumen de lo ya avanzado, por lo menos en la parte teórica de los circuitos, de la ley de Ohm, la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, hemos planteado acá un pool de casos, ¿no? Lo hemos subdividido en dos. 9 de ellos son con enunciados. ¿Qué quiere decir enunciados? Los enunciados, tanto en el área de matemática como de ciencias, los enunciados eh, son los casos que en realidad exigen mucho más al alumno, ¿no? O sea, exigen más esa capacidad de abstraer, porque primero tiene que leer el caso, y ustedes, todos nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que leer el caso y luego representar este caso en un gráfico o interpretar los datos y luego pues determinar qué ecuación me conviene utilizar. ¿Ya? La otra parte está que se ha subdividido en gráficos, ¿no? O en imágenes de circuitos ya formados, ¿no? Como pueden observar, tenemos acá 7 circuitos ya formados. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer?
o qué van a hacer ustedes para la siguiente sesión. Debemos elegir un caso, un enunciado, ¿ya? Uno nada más, y debemos elegir un gráfico, ¿sí? Cualquiera de ellos, ¿no? Y no solamente van a resolverlo, yo no quiero que lleguen al resultado, la resistencia es tal, el voltaje es tal, sino quiero escucharles, quiero ver, ¿no? Cómo presentan el caso, cómo hacen entender el caso, cómo exponen el caso, ¿ok? Y justamente, si ustedes ven la guía, en esta unidad se valora su presentación, ¿ok? No necesito que sea una maquinita, un robot que aplique una fórmula y que llegue al resultado, no. Se valora también ahora el proceso, cómo lo van a exponer, cómo lo van a explicar, qué elementos vas a utilizar para poder hacer entender, ¿no? O para que el caso planteado, por ejemplo, ¿no? Va a decir, yo, profe, yo voy a exponer el número 9. Ya, muy bien, vamos a suponer que Luis va a trabajar el caso número 9. Si ustedes leen el caso número 9, dice una bombilla eléctrica de 8 ohms se conecta a una batería de 12 volts. Calcular la intensidad de la corriente que circula por el foco. Muy bien. Entonces, aprovecharía el compañero Luis para determinar, primero, para nos hiciera entender a la clase, a la sesión, a sus alumnos, qué es una bombilla, ¿no? De repente los alumnos conocen ese nombre, lo conocen como foco, ¿no? ¿Qué tipos hay? Aprovecharía para, para, para hacer entender a la clase esos conceptos extras, ¿no? ¿Qué es una batería? ¿Qué diferencia hay con una pila? ¿O por qué se le llama batería? A esto le llama pila, ¿no? Plantear ahí algunas imágenes de algún tipo de batería. Miren, muchachos, acá están en sus mods, seguramente han visto este tipo de batería, pero también hay otros tipos, el que está en el celular, ¿no? Entonces, ampliar, ¿para qué? Para que el caso, como seguramente les va a pasar a ustedes en aula, no se resuma simplemente en, muy bien, acá está la resistencia, acá está el voltaje, listo, la intensidad está. No, sino valoremos también lo mismo que ustedes van a hacer cuando a ustedes les toque estar en aula, valoremos ese proceso en el cual el alumno ha hecho pues esos pasos, ¿no? De entender el caso y después determinar la fórmula y aplicar el cálculo. Ya de repente algún día si va a querer postular un centro de formación superior donde sí califican la alternativa correcta, bueno, ahí pues utiliza la fórmula y listo. No, pero en la escuela vamos a valorar bastante el procedimiento. O, por ejemplo, Elena le diga, profesor, yo voy a trabajar, bueno, con este caso. Muy bien, ¿no? Entonces presenta este caso la compañera. Ojo, en todos los demás casos de gráficos solamente nos piden calcular el valor de la resistencia, ¿ok? O algunos la intensidad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, explicará, ¿no?, la compañera Elena que estos circuitos, ¿no? Están representando un circuito en paralelo, ¿no? ¿Por qué? Va a explicar por qué se llama paralelo. Va a poner ejemplos de qué es un circuito en paralelo, ¿no? O qué cosas tenemos en nuestra vida cotidiana que podemos llamarlo paralelo. Los marcos de las puertas, ¿no? Las losetas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto por favor lo deben consolidar en una diapositiva, ¿ya? Entonces en la siguiente sesión ustedes van a exponer dos casos. Cualquiera de los enunciados presentes acá, cualquiera de los 9 y cualquiera de los circuitos acá presentes, cualquiera que están planteados, ¿no? Su exposición no debe demorar más de 10 minutos. De preferencia debe tener no más de 10 diapositivas, no más de 10 diapositivas, quizás menos, ¿ok? Ahora, ojo a esto, Luis, Elena y Carlos que están acá, no se debe repetir, ¿ok? Si Luis ha dicho, bueno, compañero, yo voy a trabajar con el número 2 y el circuito, el último, muy bien, entonces nadie más debe repetir el caso, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ya, que vamos a trabajar. Tampoco. Correcto. No deben repetirse. ¿Ya?
debe ser único. Así que, pues como son pocos, somos pocos realmente, este, creo que no vamos a tener inconvenientes. ¿Ok? Somos pocos. Acá la lista dice que son 10, pero en realidad me consta que no ingresan los 10, ¿no? No ingresan los 10. Siempre están 5 o 6 a lo máximo. Bueno, suficiente. Elena, ¿tienes alguna consulta? Yo estoy pensando qué caso voy a desarrollar. Yo creo que en el chat voy a querer que escriban después de la sesión cuál de esos casos van a desarrollar. Permítanme, voy a pasarles ahorita en el chat este PDF, ¿ya? Un momentito. Ah, el condenado se ha puesto lento. Momentillo, momentillo. Ver. Allí está. Ya les he enviado. ¿Ya? Entonces en el chat van a publicar, compañeros. Yo he elegido el caso número 8 y este gráfico. Ya, muy bien. ¿Ya? A ver, vamos a enumerar entonces. Del caso 10, vamos a poner acá. Este va a ser el caso 1, 2, ¿ya? 3, este va a ser el 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Vamos a hacer un recorte para que sea más, para no generar confusión. ¿Está? Vamos a hacer el recorte y ustedes deben elegir también ahí cuál de esos casos van a presentar, ¿ya? Entonces, para la siguiente sesión quiero escuchar, sí, Carlos, te escucho. De 5. No, escribe ahí en el chat. Después de la sesión escribes en el chat, ¿ya? Muy bien. Antes de finalizar, este, déjeme, ¿dónde está la asistencia? Por eso les consultaba si ustedes conocen a los demás compañeros, si saben que tienen algún problema, algún inconveniente. Normalmente somos los mismos quienes estamos en las sesiones, ¿no? Bien, ahí observa Carlos Enrique. Vamos a poner la asistencia a Carlos Enrique. Carlos Enrique Tamani Chávez, ¿no? También a Elena Macedo, infaltable la compañera. A Luis Reategui. ¿Y quién más estaba? Que había ingresado. Luego salió, dice. Marvin Meléndez, ¿no? Ya, muy bien. Los demás compañeras o compañeros no lograron ingresar. Luis, por favor, le comunicas a los compañeros qué es lo que vamos a calificar en la siguiente sesión. Esa va a ser su nota, ¿ya? Esa va a ser su nota en esta unidad. La presentación. Ya, voy a poner ahí un enlace para que suban su presentación, sus diapositivas. Ahora bien, si usted es un as manejando las tecnologías, puede usted utilizar, digamos, otro software o otro programa para hacer sus presentaciones, ¿no? En línea, por ejemplo, hay muchos programas en línea que me pueden ayudar a hacer un mapa conceptual, me pueden ayudar a hacer así una presentación para casos, o si no quieres hacerte tanto rollo, puedes utilizar tu PowerPoint, ¿no? Incluso en el Smart hay PowerPoint, la versión online, ¿no? También puedes ahí presentar. No, en las presentaciones o en las diapositivas traten de minimizar la cantidad de texto que pongan, de preferencia imágenes, y ustedes hablar sobre esas imágenes, que la presentación ayude a tu exposición, no que distraiga. No pongas por favor un copiado y pegado y un párrafo ahí extenso de teoría que no viene al caso. ¿Ya? Ayúdate en tu diapositiva para presentar tu caso, ¿ok? Tal como lo hicieras en aula.
tal como lo hicieras para un grupo de estudiantes de quinto, cuarto, tercero, que es donde se tocan estos temas. No para tus compañeros, no, esto ya sabe, no, no, como lo estaré haciendo para el aula. ¿Ok? ¿Tienes alguna consulta, Profesor. Carlos? O sea, vamos a explicar más cómo desarrollamos. Correcto, van a explicar cómo desarrollar los casos que has elegido, pero no es, bueno, acá está mi fórmula, reemplazo, haga la calculadora y ya está. No, vas a explayarte más. ¿A qué me refiero? A que vas a detallar cada una de las palabras que están en el enunciado. Se habla de una bombilla, ¿qué es una bombilla? De una batería, ¿qué es una batería? De repente se habla de, no sé, de una lámpara, o se habla de lo que puedes aprovechar acá, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, acá calcula la fuerza, ¿no? Entonces poner ejemplos. ¿Dónde encontramos esas fuerzas, profe, no? Entonces, aprovechar el enunciado para explicar otros casos, para poner en contexto otras situaciones. ¿Ok, Carlos? Máximo, máximo 10 minutos. ¿Ok? Máximo 10 minutos. Ok, perfecto. O sea, les dará 5 minutos por cada caso. Entonces, preciso ahí con sus diapositivas, para poder terminar en la siguiente clase. Si no, pues sigamos avanzando. ¿Entendido, Elena? Puesto que es, bueno, puesto que es, voy a poner el caso paralelo. Como ahorita no tengo mi imagen claro, lo siento, vale. No Ya, puedo abrir mi archivo. ya, no hay problema. No sé cuál. Caso con el compañero Enrique. Como Ya. ahorita nos profesor conmigo. ¿Cómo? ¿Qué caso? ¿De qué? ¿Cuál de ellos? ¿Qué número? Ya, mira, acá hay varios compañeros que han puesto ahí sus casos, ¿no? Por ejemplo, Enrique dice que va a desarrollar el caso número 5, pero ¿de qué? De los gráficos, falta explicar, ¿no? Pues son dos casos que van a elegir. Muy bien. No olviden entonces de presentar para la siguiente semana, ¿ya? En la siguiente semana voy a habilitar el enlace, ¿ok? Cualquier consulta lo hacen al chat, por favor. Cualquier pregunta, cualquier duda, ¿ya? Y esperamos pues que la siguiente clase estemos los 10. Normalmente estamos pocos. Vamos a ello entonces. ¿Alguna situación para estar finalizando ya, Elena, Carlos? Claro, esto es para el día 28. Carlos, para el 28. Ok, profe. Ya, muy bien. No engañen a sus compañeros, por favor. Los que no han estado acá presentes, díganle lo que hay que hacer, ¿no? Compañero, de esta lista elige uno. De esto elige uno. Vas a preparar dos casos para que expongas. Pero, no queremos memorismo. No queremos, acá están los datos, acá está la fórmula, ya está. No. Sino, ¿cómo explicarías a un aula de tus alumnos de Ah, tercer, cuarto y quinto? profesor, usted va a elegir dos casos. Claro, son dos casos. Son dos casos. Uno, un enunciado y un circuito. Del 1 al 9 tenemos que agarrar un caso del 1 al 9 y otro caso que está en las figuras de abajo, arriba. Correcto, correcto, Elena. Ahora sí me entendió. Profesor, pero usted dijo que no se van a repetir y nosotros somos 10. Ten por seguridad, Carlos, que no se van a repetir, porque no van a ingresar los 10. ¿Ya? Y sí, mira, y si llega, y si eligen, y si hay un compañero que me diga, profesor, no tengo ya mi caso, yo le daré un caso extra más. Entonces voy a decir, muy bien, entonces los 10 están participando. Pero si no, no te hagas preocupación. Profesor, pero cuando nos dan tarea y se ponen a las pilas todos. Claro, claro, pero no creo que ingresen a exponer porque no les conozco.
¿Ya? Si les he conocido, no, y nunca han ingresado, siempre son los mismos. Pero no te preocupes, yo sé que si los 10 eligen como estamos pidiendo, va a haber 2 compañeros que se van a quedar sin casos. Ya muy bien, entonces les asignaré casos extras a ellos. No te preocupes, pero todos van a tener. ¿Ya? ¿Cómo uno es el gráfico y el otro, ¿sabes? Vas a elegir uno, a ver, vas a elegir de acá, de estos 9 que están propuestos, vas a elegir uno. ¿Ya? Y de los circuitos que están acá propuestos vas a elegir uno más. Entonces, ¿cuántos vas a exponer? 2 casos. Uno con enunciado y otro con gráfico de circuitos. ¿Entendió? Ok, profe. Muy bien. Hagan entender lo mismo de repente si algún compañero extra les pregunta. No vaya a ser por ahí que le quieran engañar o mandar al desvío. ¿Ya? También voy a escribir acá en el chat para que no genere confusión. Muy bien, a prepararse entonces para el día 28. Éxitos en esta semana en sus prácticas y que les vaya bien. Nos estamos viendo entonces. Cuídense. Chao, profesor.